Ya estamos grabando. En este momento empecé a grabar. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, listo, Carlos. Esas serían entonces lo primero, vamos a graficar las acciones originales, o en este caso los precios de las acciones. Después calculamos esos retornos y después de calcular los retornos, hacemos la gráfica de los retornos de forma independiente. Entonces, si quieres, empecemos y yo te voy diciendo. ¿Te parece? Listo, profe. ¿Me puedes dar para compartir? Sí, señor. Permíteme un minuto. Vale. Ya. Listo. Pues ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor, pero ¿le puedes aumentar el zoom a la letra, por favor? Ah, verdad. Sí. ¿Así está bien? ¿Así bien? Sí, perfecto. Listo. Entonces, todos ustedes deben tener ya sus datos cargados, ¿cierto? Ya tienen cada una de sus series. Ajá. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a volver la serie que tenemos como un ASUB. Entonces, ¿cómo se hace eso? Así como lo dije ahora, en mi caso yo voy a usar la misma base de datos que ya habíamos trabajado anteriormente con los precios del petróleo. Entonces, simplemente ustedes lo que van a hacer es, van a crear un nuevo objeto, llámese como sea, por ejemplo, Brent.price, que fue así como yo lo nombré. Entonces, lo asigno y lo voy a poner as.sub. Esto es una función que viene cargada de esta librería, LibrarySub, esta que les estoy señalando aquí. Entonces, si no la tienen, pues tienen que instalarla primero. Ya saben cómo la instalamos. Entonces, nos vamos aquí a paquetes, en install, y aquí buscamos sub. ¿Listo? Entonces, ahí les debe aparecer el paquete para instalar. Entonces, lo primero es llamar a la librería sub, ¿cierto? Y luego, entonces, vamos a usar esta función, as.sub, vamos a meter ahí nuestra serie. ¿Listo? Entonces, háganlo, a ver, para que entonces ya les aparezca su serie como ustedes tienen sus datos aquí, les va a aparecer aquí otro elemento que se llame sub y sus series. Entonces, háganlo, confírmenme si ya lo tienen. Y alguien Bueno, comparte. Entonces, yo, si quieres, deja de compartir y alguien comparte para mirar cómo lo están haciendo. Ah, yo, listo. Una preguntita ahí. Yo ese lo había hecho con as.xts. ¿Hay alguna diferencia? ¿O ¿Con as.qué? XTS? No, digamos que es solamente una forma de tratar los datos. Entonces, ahorita es así como lo hiciste, lo vas a volver con el as.sub, con este de acá. Listo, ¿Listo? gracias. ¿Cuál es la funcionalidad de esto? La funcionalidad de esto es que vamos a ver las gráficas que ahorita mostró la profe. Es decir, vamos a ver cómo se cumplen los hechos estilizados a todas las series de retornos que ustedes tengan. Carlos, digamos, ¿qué nombre le ponemos? Depende de nuestra base de datos. O sea, ¿le podemos poner cualquier cosa o...? Exacto, pueden ponerle lo que sea o traten obviamente de que sea como otro nombre, pues para más facilidad. O sea, por ejemplo, en este caso yo le puse Brent.price, pero digamos si vos tenés Apple, entonces Apple.price o Apple 2, ¿sí? Okay. Es que, qué pena. Creo que no sé si había hecho en la anterior clase eso, pues yo lo hice, entonces no sé si, o sea, si lo vuelva a hacer, hay un error, o sea, como que se sobrepasa. Si querés mostrarme, Yo tenía también un as.su, pero no sé, mira, voy a compartir un momentico nomás. dale. Aquí lo pueden ver. En la anterior clase hicimos, mira este, El ts.dtf, brand.return no era. as.su. Espérate que todavía no veo la pantalla. ¿Ahí lo estás viendo? No, Está cargando todavía. Ah, ok, ok. ya, Ya, listo, ya quedó. Entonces, ts.dtf, as.su, ts.dtf, y me lo creó, ts.dtf2, si no estoy mal. Ujú. Y aquí pues lo volví a crear. No sé si o sea, si le dé clic me va a dar Pero algún Juan tipo de... Daniel, ¿cuál es la Lo pregunta? reescribe. O sea, ya Sí, lo... exacto, es eso. ¿Lo reescribo o no pasa nada? Esa es mi pregunta. Sí, no, reescribilo y vamos a trabajar con una sola serie. Es decir, vos ahí tenés dos, ¿cierto? Tenés TES y tenés DTF. Entonces,
Muchachos, y esto es para todos. Trabajemos una sola. Entonces, si querés, ese que vos tenés test versus DTF, ponele solamente, por ejemplo, la DTF. Ok, Entonces, listo. Aquí nomás, eh, entonces. exacto. Entonces, Listo. vamos a Sí, dale, señalar. test.dtf y signo pesos DTF nomás, por ejemplo. Exacto, para que tengamos Sí, sí, solo sí. una sola. Pero es Ok, que así no dale. se llama. Esa es la DTF. Así, Sí, o así sea, es que se yo tengo llama. dos. Ya, ya, Tenía ya. el viejo Tres. y este nuevo de DTF3 es el que no tiene la fecha que hicimos en la anterior clase. Eso, listo. Entonces, utiliza solo, por ejemplo, DTF. Y si querés, entonces ya no llamarlo test versus DTF2, sino test. No, DTF. DTF, Ok, porque voy a dale. utilizar Claro, DTF. claro. Perdón, DTF, sí, sí, sí. Sí, 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 claro. Ya les entiendo. Listo, sí, DTF. Listo, Carlos, correlo. Listo, Correlo, a Carlos, ver. gracias. Sí, eso era todo. No, pero correlo, pues para que también todos vean. Ajá. Ah, lo corro, ya lo corro, espérate. Ya, ahí me Listo. salió. Ahí ya te quedó DTF como un sub. Así lo deben tener todos ustedes. Entonces, un DTF como sub y su serie, pues solamente de la DTF o de lo que ustedes vayan a trabajar. ¿Listo? Carlos, yo Ok, tengo una voy a dejar de pregunta. compartir entonces. Dale, dale. Si yo tengo dos bases, pues una serie de tiempo y la otra no, ¿con cuál de las dos cojo? ¿La que es serie de tiempo ya? La que es serie de tiempo, exacto. La que es XTS y lo volvés as.sub. Y seleccionas solamente una de ellas, una columna, la que vos quieras. Ok, y la cojo. Me debería aparecer en valores el bonus.price, por ejemplo. Si yo lo tengo como bonus.price, en valores me debería aparecer ahí, ¿cierto? Exacto, te va a aparecer ahí como los valores. Listo. Si tenemos dos columnas, ¿las hacemos con las dos o solamente con una de las dos? No, solo una. Como les digo, vamos a usar solo una, solo para comprobar. Y La es idea que es- se verifican los hechos estilizados para cada una. Entonces, vamos a hacerlo con una y ustedes lo repiten con la otra. ¿Listo? Exacto, exacto. Entonces, ¿quién más quiere compartir? ¿Hasta ahí ya lo tienen? Yo puedo compartir si quieren. Listo. Dale, Dale, dale. Juan José. Aquí ya lo tengo. Ok. Bonos. Ya estás utilizando solamente el rendimiento del bono. Perfecto. Listo. Ok, perfecto. Pregunta, Listo. ¿alguien tiene problemas con el as.su o podemos continuar? Gracias, Juan José. Evelyn, José, Yo tengo un problemita. Es que no, creo que no puedo coger bien una sola columna. dale. Entonces Entonces, comparte y lo miramos. comparte y miremos. Entonces, mientras comparte, mientras vemos su pantalla, yo les cuento, si hoy no alcanzamos a ver los hechos estilizados, tenemos que hacer fuera del horario de clase, terminarlos. O sea, tenemos que hacer una monitoría extra fuera del horario de clase, porque hoy tiene que quedar esto superado para que hagamos la parte multivariada la próxima clase. ¿Listo? Entonces, se pueden hacer todas las preguntas, no hay lío, pero si no alcanzamos, tenemos que, al final de la clase, nos ponemos de acuerdo cuando nos vemos para terminar. ¿Listo? Ok. Listo, entonces, ahí estoy viendo tu pantalla. Listo, entonces mira que lo que te está apareciendo es que te dice que TMR Brent 2 no lo encuentra. Mira cómo escribiste tu base de datos. CRM punto. No, vas a volver la XTS, pero mira cómo escribiste. Escribiste TMR y era TRM. Y adicional escribió TMR y adicional Guión abajo. TRM punto. Es que, Borra todo lo que está entre paréntesis. vale. Ajá, listo. Entonces, entre paréntesis, ponelo. Paréntesis inicial. Entonces, escribí TRM. Siempre R tiene la función de autocompletar. Sí. Entonces, Es dale. que no me aparecía, la estaba escribiendo mal, sí. Ajá, listo. Y ahora dale Signo Signo peso. PS. y escoge tu columna. Y escribí bien TMR al principio, ¿no? Sí, gracias. TRM.
Eso, listo, ya. Ya, ese era el error. Bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces, ¿todos estamos ahí ya? Sí. Te Listo. pregunto, Evelyn, Santiago, Emilio, Guillermo, ¿cómo van? Nicolás, José. José. Bien, profe. Todo bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. O sea, Súper, profe. esto no es para el curso, esto es para la vida porque ustedes están estudiando finanzas. Bueno, entonces hay muchas oportunidades para ustedes para ir a hacer una práctica internacional por fuera. Carlos es un beneficiado de esa práctica con la beca ELAB. Tenemos un coautor en Canadá que lo recibe desde pregrado. Pero ¿qué habilidades tienen que tener? Pues manejo de base de datos con R, correr modelos, este tipo de cosas, y lo pueden hacer y el gobierno de Canadá paga. Carlos es un beneficiado, ya es el tercero. Ahorita estamos haciéndolo con un estudiante de pregrado que ya es administrador y está haciendo la carrera de finanzas también. Y él va a aplicar a la beca de LAB y se va como a trabajar con ese coautor. ¿Quién se beneficia? El niño, porque aprende inglés, ¿cierto? Va y practica, aprende a investigar con otros coautores. Yo, porque me ayuda a trabajar en investigación. El coautor de allá, porque también adelantamos investigación, ¿cierto? Y todo pagado por el gobierno de Canadá. Entonces, hay muchas opciones. Carlos acaba de llegar, solamente que Carlos lo hizo desde la maestría. Carlos estuvo de febrero y durante la pandemia hasta octubre en Dalhousie, en Canadá. Entonces, hay muchas oportunidades. Entonces, no echen en saco roto esto, muchachos. No lo echen en saco roto porque esto no es un trabajo de matemática financiera. Les estamos dando la oportunidad de aplicarlo a la vida. ¿Listo? Entonces, con todas, pónganle con todas. He querido que si lo colocas, yo todavía no entiendo el lenguaje de ustedes, pero lo entiendo es que le subas el zoom. Ah, ok, más grande. Más grande. No, creo que estaba elogiándolo. Ah, ya. Ah, no. ¿Y ves que yo no lo entiendo? Y cuando me dicen, pero estoy tratando de entender el lenguaje, cuando me dicen no, sí, no, no, es sí, no. Sí, no, es que sí. Si me dicen en serio, no es que me estén preguntando si era un chiste, sino que están soportando que es así. O sea, yo soy literal, o sea, yo no sé si eso sea una enfermedad o qué sea, yo lo tomo literal y yo yo les digo, ¿cómo así? O no, o sí. Entonces, esto grande crack, entendí que le subiera el tamaño a la letra, ¿sí ves? No, le estaba diciendo que, pues, que felicitaciones, que es muy bien, muy bien. Ah, ok. ¿Sí ven? No lo entiendo, no entiendo eso, el lenguaje. Creí que le decía crack y que pedía el tamaño grande. Bueno, continuemos. Dicho eso y entre paréntesis, para la vida. Entonces, Esto es para la vida. Entonces, para que le pongan los 5 sentidos a aprender, ¿no? Yo sé que si ustedes abren allá el chip, porque en este momento lo tienen cerrado y en la clase pasada lo tenían cerrado, abran el chip, ¿sí? Y digan, esto me va a servir, voy a ponerle los 5 sentidos al tema porque esto funciona. Dale, Carlitos. listo. ¿Ustedes se acuerdan cómo sacar rendimiento, cierto? No creo. La profe explicó cómo con logaritmos. Bueno, entonces... Eso. El logaritmo de P sub T sobre P sub T menos 1, que también se podría hacer por propiedades del logaritmo, la diferencia entre los dos logaritmos, ¿cierto? Exacto. Vamos a ver si uno como aquí dibuja. ¿Es así, cierto? No. ¿Ahí están viendo lo que yo hago o no? Sí, Sí, se está viendo. A ver, es que soy como nuevo aquí dibujando. A ver, creo que es acá. Uno ¿cómo hace para dibujar aquí? Acordate que en tu pantalla, cuando estás compartiendo pantalla, hay una cosita como que dice anotar o ver opciones. Y luego Anotar, ajá. Anotar, y ahí cambiar los colores del lápiz en formato. Lo que dice format, el color. Ya, listo. Entonces, ¿cómo saco un rendimiento? ¿Me enseña? Así. Ahí están viendo, ¿cierto? Esto es como si fuera un tablero. Ajá.
Entonces, miren, este es el rendimiento, por ejemplo, del día T. Entonces, ¿cómo saco el rendimiento del día T? Acuérdense que esto es por propiedades del logaritmo. Entonces, lo voy a poner así. Si quieres, también hay una pizarra en blanco. Le das compartir pantalla, donde compartís pantalla, y hay una opción que dice pizarra. Ya, dejas de compartir. Dejas de compartir. No es necesario. Cuando le dices compartes pantalla, el botón verde, al lado de pantalla dice algo que dice pizarra. Y te va a salir compartir pantalla y en vez de escritorio, al ladito le dices que compartir pizarra. Eso, y ahí ya puedes escribir como entonces aquí está, listo, aquí ven solo la pizarra. Todavía no la estamos viendo. No se ve, pero ya casi. Ahí están viendo mi pizarra. Ahora sí, ahí está en blanco. Pues. Listo, entonces, acuérdense, entonces, yo tengo aquí un rendimiento del día T, ¿sí? Este es el día, ¿listo? O el periodo. Entonces, generalmente se saca así, son los rendimientos logarítmicos, ¿cierto? ¿De qué? Entre paréntesis es del precio del día de hoy, ¿cierto? Menos el precio del día... dividido, querido. Pero era como para sacar luego la propiedad, ¿o no? Bueno, pero la propiedad es logaritmo de P sub T menos el logaritmo de P sub T menos 1. Ok, entonces, bueno, entonces olviden esto. No, pero lo puedes borrar. Ahí tiene un borrador. Espérate, ¿qué dijiste, profe? ¿Tú dijiste logaritmo de P sobre logaritmo de P sub T sub 0? Sí, RT es igual al logaritmo de P sub T, al logaritmo y paréntesis, P sub T sobre P sub T menos 1. ¿De P sub T? Sobre, no, espérate, yo comparto. Sí, mejor porque... ya entiendo qué van a hacer, o sea, es una resta. Es una resta. Exacto, entonces voy a escribirlo con esto. R sub T es igual al logaritmo de P sub T sobre P sub T menos 1. Así. Esto por propiedades es R sub T. Y aplico logaritmo, es la diferencia. El logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos. Entonces sería el logaritmo de P sub T menos el logaritmo de P sub T menos 1. Menos 1. Así. Eso es. Listo. Entonces, eso está claro para ustedes, muchachos. Esto es muy importante. Yo tengo una preguntita. Es el periodo, ¿cierto? Sí, es el periodo. Entonces puede ser trimestre, los que tengan los datos trimestrales, pueden ser semestrales. Entonces, ese es el cambio porcentual. El retorno finalmente es el cambio porcentual en algo. Esto pueden ser precios, pueden ser índices, pueden ser los rendimientos de los bonos, cómo cambiaron, ¿cierto? Entonces, aquí va el rendimiento. Entonces, vamos a la tasa de interés para mirar la tasa de cambio, la TRM, la DTF, puede ser el PIB también. Puede ser Mejor dicho, cualquier serie, lo que estás haciendo básicamente es diferenciando. Es decir, estás viendo las variaciones día a día. O bueno, periodo a periodo. Y esto lo que mide es aquí como estoy tomando precios, es el cambio logarítmico en los precios. Eso es lo que mide. Pero podría haber el cambio logarítmico de las tasas de interés, el cambio logarítmico de la TRM, el cambio logarítmico del PIB, ¿sí? Y entonces el T puede ser diario, puede ser trimestral, puede ser anual, puede ser semestral, como lo tengan. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro? Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular en R? Ahí entra Carlitos a compartir. Entonces, listo. Entonces, para sacar los rendimientos, entonces ya tengo mi serie, vamos a llamar entonces lo que sea que ustedes crearon, ¿cierto? En mi caso lo voy a llamar Brent Return, ustedes pónganle entonces el nombre que quieran, pues algo que termine en retornos, obviamente. Entonces, lo mismo. Primero, acuérdense, yo siempre empiezo de adentro hacia afuera, ¿listo? Entonces, lo primero es que tengo que aplicar log. Esta es una función predeterminada, miren, de R. Log de mi serie de tiempo, ¿listo? Entonces, en mi caso va a ser Brent.price. En su caso, pues lo que sea que hayan vuelto su, ¿listo? Pero acuérdense que es aplicar logaritmo y luego diferenciar, es decir, el logaritmo de este menos el logaritmo del otro. Entonces, menos el logaritmo del periodo anterior.
Exacto, entonces yo lo tengo aquí, pero lo que puedo hacer es afuera, creo esta otra función, miren, yo escribo div y aquí me sale. Y miren lo que dice, devuelve las diferencias sí, devuelve las diferencias de una serie, ¿listo? Básicamente. Pero retardadas, mira, retorno, div, bueno, ahí sí. Entonces, aquí lo ponemos todo esto así, ¿listo? Entonces, lo vamos a poner así, pero hay un tema. Si nosotros lo hacemos, por ejemplo, entonces yo ya lo corrí, miren, y ya creé mi brain retorno. Pero hay un tema y es que cuando yo hago esto pierdo una observación. ¿Por qué lo pierdo? Porque lo que estoy haciendo es que pierdo la primera observación que estoy... Porque no la puedo calcular versus la anterior porque ya no tengo anterior, ¿cierto? Exacto. Entonces la primera se pierde. Yo puedo hacer ese cálculo desde la segunda versus la primera, etc. Entonces, como yo pierdo la primera observación en mi serie de datos, en esta, es más, miremoslo si quieren. Entonces, lo podemos ver desde acá. Retorno, entonces le doy este. ¿Y no le podemos dar view para verlo ahí? ¿O le das clic, por favor? Para Aquí no verlo aquí en la consola, sino allá arribita. Ah, no se puede, porque como es una serie, no me va a dejar. Ah, pero aquí. Ah, bueno, podemos ver esto. Así, aquí, acuérdense cómo hacemos para ver las primeras observaciones. Por ejemplo, entonces, fila, voy a decir del 1 al 10. ¿Listo? Entonces, aquí estoy viendo las primeras observaciones, pero yo necesito eliminar entonces la primera observación. Entonces, Carlos, no entendía algo. ¿Por qué en el brain return, en el environment, no le doy clic a brain return? Porque no me deja ver, porque como no es una base de datos, o sea, lo que hace eso es que me lo vuelves como una serie. Entonces, ¿y no se puede ver? O sea, solamente cuando es database. Exacto, cuando es data, mira que aquí yo sí lo puedo ver. Yo le doy clic aquí y lo puedo ver. Ay, no sabía. Bien, sí, listo. Pero si yo estoy aquí, pues lastimosamente no me deja ver. Ya, ok. Entonces, yo tengo un problemita, qué pena. Dale, José. ¿Te puedo compartir? Sí, claro, dale. Espérate. Dale, muéstrame. Mira lo que me salió cuando lo corrí. Me salió este mensaje. Se han producido NEAs. Sí, es por eso mismo, porque estás teniendo, te producen NEAs en tu primera observación, pero igual miremos cómo tienes estás trabajando, perdón, PIB, muéstrame tu base de datos original. PIB Grow. El PIB de tasa no sé qué. Ya. Entonces, mira, vos baja todo, porfa. Listo. Entonces, muy seguramente estás teniendo un NA en la primera observación, que era lo que yo te decía. Entonces, para evitar eso, voy a dejar de compartir y ya muestro entonces qué hacemos. Gracias. Entonces, voy a volverme a mi Carlos, yo pantalla. tengo una preguntita. Cuando cogiste ese logaritmo, ¿qué logaritmo cogiste? ¿En base de 10 o qué logaritmo? Logaritmo. Son logarítmicos, no logaritmo natural. Log. Ajá. Exacto, es el logaritmo natural. No, el logaritmo. Logaritmo solo, logaritmo solo. No logaritmo natural. Logaritmo base 10. Sí. Es base 10. Normal. Sí, exacto. Ajá. Entonces, y tengo otra pregunta. Digamos, ahí hice una diferencia, ¿cierto? ¿Cómo? Sí. ¿Para qué esa diferencia? Para calcular el retorno, mírala. Acuérdate. Perdón, yo comparto mi pizarra. ¿La ven? O sea, tú tienes que dejar de compartir. Sí, profe, pero digamos... Mira, ahí solamente... esta resta. Cuando le decimos div, hace esta resta. Div del logaritmo del precio. Hace esta resta. ¿Sabes qué? Mira que ahí se ve, profe. Perdón. ¿Aquí? Vuelve a compartir. Mira que cuando... No, la pizarra que tenías. Sí, la pizarra. Voy para allá. Mira, cuando vos le das solamente log de lo que sea, de tu cosa, básicamente estás metiendo casi que la primera línea, ¿sí? Pero como lo que necesitas es precisamente restar la de aquí con la de acá, la de hoy con la de ayer, por eso estoy aplicando el div, ¿sí ves? Mira, aquí lo que estoy haciendo es hoy menos ayer, ¿sí? Entonces, el div es una función
que hace el logaritmo o lo que le hayas aplicado aquí y le resta el del periodo anterior. Esa es la función. Coge esa variable que le metas ahí en el div y le resta el mismo valor del periodo anterior. O sea, me hace el retorno. Ok. ¿Se entendió? Por eso decía Carlos, miren la definición del div. Y ahí decía, calcula el retorno respecto al lag anterior, al periodo retardado. Eso era lo que decía. ¿Puedo compartir un momentico que, no, mentira, quiero saber si está bien? Es que, Pero regálanos un minuto que Guillermo tiene una pregunta. Dale, Guillermo. A mí también me salieron unos NAS, pero no es solo en el primer dato, son muchos, de hecho, y no sé por qué. Compartime entonces, miremos a ver qué Ya es. te muestro. Aquí hice la esta y pues le di para verlas y me salió esta. Y pues hay hartísimos. Ah, pero es en tu base. Ah, retorno, perdóname. Sí, Pero los a ver retornos. si se la deja ver. Muestra el PIB, querido Guillermo. Esta. Este es el PIB, el Ah, normal. yo sí sé por qué, porque tienes crecimientos negativos. Pues es que sí hubo de El logaritmo crecimientos. de un negativo, pues es indeterminado. ¿Y por qué tiene? Es más, eso ya lo tenés en tasas. Sí, ¿no? Pues yo arranqué con lo que teníamos de la clase anterior. Pues ya Pero es tenía que eso no es el PIB. O sea, tú tienes que ver, tu serie original es el PIB trimestral. Esa es tu serie original. Y con el PIB trimestral calculas el retorno. Por ejemplo, ahí, ¿qué fue lo que volviste su? ¿Me escuchaste, Guillermo? Sí, PIB es creo en que plata. entiendo. El PIB es plata. 500.000 millones, billones de pesos. 500 billones. Es lo que tiene el gobierno de presupuesto, el Producto Interno Bruto. ¿Sí? Sí, El PIB. sí, claro, esos En son plata, tú lo tienes en tasas, tú ya calculaste la tasa. Exacto, No es ya el calculaste. crecimiento del PIB, no es le el puedo PIB. sacar retorno a la tasa, entonces tiene que ser al PIB. Tiene que ser al PIB. Al Y no le PIB. estás pudiendo sacar retorno porque hay tasas negativas y cuando haces el logaritmo de un número negativo es indeterminado, es asíntota al eje Y. Esto es una función así, que es asíntota. Entonces no existe perdóname, no existe para los negativos. En mi base original, Cero. sea así, sino que no está PIB definido para valores son de tasas. Eso. Entonces que vuelvo a subir una serie con el PIB en valor. Claro, porque Listo. mira cómo Ya. lo llamas PIB y al IPC no cargaste el IPC, tú cargaste la inflación. La inflación, la razón de inflación. El cambio. IPC es el índice. Es Y más, el el PIB IPC ya es una variación, ¿no? El IPC es el índice, es un índice de precios. Y la variación que va a ser el La retorno inflación. sí es la inflación. Pero tú vas a calcular trimestrales, entonces no es la inflación, es la variación trimestral. Variación trimestral. Vale, va a ser ¿Sí? eso otra serie rapidito. Entonces tienes que cargar el IPC y el PIB, porque tienes más nombradas las series. Bien, continuemos. Juan José, ¿qué ibas a Juan preguntar? José, Es que yo ahorita como que intenté hacerlo, pero me apareció como una X, pero creo que ya no me va a aparecer. Como que aquí me ha aparecido como una X en el 56. No sé si está bien. Espérate que no veo. Ahí, ¿qué? Y ahorita aquí en el 56 me apareció una X. Entonces, ¿pero no ya sé te si- corrió? ¿Ya Pero te ya corrió? correcto, pues, ¿no? yo creo que sí, ¿no? No sé. Sí, ahí ya corrió. ¿Sí está bien? Ahí ya lo tenés bien. Y a mí no me apareció, la de mi compañero, el normal, NA. Porque es otra serie, Juan José. Ok. Ok, listo. Dale. Entonces, bueno, entonces estamos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, a esto le voy a decir, entonces, quíteme la primera observación. ¿Listo? Entonces, Profe, una preguntita. dale. ¿Esto es un valor o es un dato? Pues, o sea, como que se toma en el R. Cuando dices Pero, esto, ¿a qué te refieres? Que ahí a la derecha aparecen datos y valores, pues values o... ok. En general, todo esto son datos, ¿sí? Sino que es el tipo de datos que te está leyendo él.
Entonces, esto que ustedes ven aquí es una, digamos, una base de datos normal. Una ¿sí? serie de tiempo. Una serie que es un XTS. Entonces, puedo tener una columna, puedo tener varias, ¿sí? El hecho es que es una base de datos. Este de acá, en teoría, son lo mismo, ¿sí? De hecho, este y este son lo mismo, sino que este, mire que es un XTS y este es un SU. De hecho, ¿cómo nos damos cuenta? Igual para su serie de tiempo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, este. Miren que hoy Brent arranca en el 87 y dice que tiene un primer valor de 18.63. Yo quiero ver este otro, que es lo mismo, ¿no? Simplemente que lo volvimos as.su. Entonces, miremoslo. Entonces, le doy Brent.price. Me voy a la primera observación. Y miren que, ¿sí ven? 18.45, 18.55, 18.60. Miren, 18.45, 18.55, 18.60. La diferencia es el primer dato. El hoy.bren empieza en el 20 de mayo y el otro muestra valores desde el 21. 21, exacto. Pero en general son los mismos datos, Ajá. sino que es como la estructura que vos le estás dando en el programa. ¿Listo? Listo, Entonces, gracias. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es eliminar precisamente esa primera observación. Le doy coma porque yo quiero todas mis filas, ¿cierto? Ah, no, perdón. Le voy a dar, acuérdense Mis que columnas, pero no quiero la primera fila. aquí la primera. como esto es un vector, perdón, miren, esto es un vector realmente. Voy a eliminar la primera observación, ¿listo? Y le doy ahora acá, print return. Entonces ya con eso ya me queda, pues gráficamente lo podemos ver si quieren. Entonces le damos plot, ¿sí? De lo que acabamos de crear. ¿Listo? Y entonces aquí tenemos, mírenla. Carlos, si a mí no me apareció lo de NA, ¿tengo que necesariamente borrar la primera fila también? Sí, precisamente porque es que esa primera observación vos la perdés. Ok. Cuando vos aplicas eso. Entonces, Carlos, aquí ya tenemos unos retornos. Esta es la gráfica, perdón, ya te atiendo. Esta es la gráfica de los retornos, ¿listo? ¿Qué estamos viendo aquí? Cada uno de estos, acuérdense que los retornos son las variaciones, ¿no? Entonces, esto aquí es una variación positiva y esto acá es una variación negativa. ¿Listo? Altísima, en el 90 y pico, la variación es la variación negativa más alta que ha tenido. Exacto. Miren, por ejemplo, algo aquí, y es que aquí es 2010, miren que esto más o menos fue 2008, 2009, esto fue la crisis, ¿no? Entonces, miren que las mayores variaciones, y eso es lo que muchas veces importa, es estudiar estas variaciones a qué se deben, y generalmente son, pues, hechos muy importantes que pasaron, en este caso el petróleo, ya, pues, dependiendo de su serie, pues. Es la serie. Entonces, miren otra variación en el 2012, pero no es tan alta como la década del 90, ¿no? Después de esa, hay una variación. Entonces, donde hay variaciones así fuertes son los clústeres Ahí, de los volatilidad. clústeres de volatilidad, sí, Exacto, señor. Okay. Que van acompañados de valores extremos. Sí, señor. Carlos, yo hice el plot, pero no me aparece como retorno, o sea, no tiene esa forma de Miremoslo, esas miremoslo a ver. barras negras, me parece muy Perdóname, simple. Juan Daniel. Claro, pero Primero tenía José una duda. sí, claro. Juan José, y sigues tú. Entonces, ¿Podrías volver a compartir, Carlos? pero espérate, Juan José. Primero va José. José Ocoró. Tenía una no, duda. sino que es que pues ya quité el primer dato y me sigue saliendo NAs. Y pues ahorita vi como los datos y pues ya te comparto para mostrarte. Pero miremos la serie original, José. ¿Cuáles son tus Sino, series? sino que es que como es el crecimiento del PIB, pues Por tú eso, dices que... pero no, tenemos que meter es más bien el PIB y que Sí. se calcule el retorno, que sea el que calcule la variación en el PIB. ¿Cuál De es hecho, tu otra serie? El PIB y qué otra. Es la tasa de intervención, Esa pero pues siempre esa va a sí no ser tiene... positiva, esa no tiene lío. Ajá. Entonces, hace este ejercicio que está mostrando Carlos con la tasa de intervención Ok, para que lo sigas todito y toca actualizarlo del PIB, ¿vale? listo, profe. Entonces muchachos, queda el PIB con valores. El PIB, sí, en plata, puede ser en Listo. millones de pesos. ustedes entienden la lógica de por qué usamos las series nominales, pues, y no las variaciones. No te entendí, Carlos. Es decir, Deja de compartir, José. Sí. Es decir, ¿por qué no podemos usar esas tasas
sino más bien la serie de los millones, sino y no las tasas, porque precisamente lo que estamos haciendo es sacar las tasas. La tasa, la variación. Entonces, si ustedes sacan la variación o estos retornos de las tasas, es como volverlo a hacer 2 veces, y pues Eso. ya le va a dar otra cosa. Eso ¿Listo? ¿Cuál era la otra duda? es. Juan José, iba a hablar Juan José y después Juan Daniel. Hoy le iba a preguntar a Carlos que si puede volver a compartir pantalla un momentico. Es que no me está dejando, ¿qué? No me está dejando hacerlo de mi base. Espérate, te muestro. Es que no me deja como pararme para hacer las llaves. Como que no me deja. Espérate, ya Le miramos. falta un paréntesis. ¿Ah, Sí, no? por eso, sí, Sí. eso es lo que me falta, pero mira que si lo Quítale puedo- el menos, no, ahí no. No. Quítale el -1. Quítale ese -1 que está entre corchetes. Quítalo, Ay, bórralo. bueno, tengo mi base. Ahí faltan 2 paréntesis. No, ahí lo que va a Ahí. hacer, cierran, no, cierran. No, 2 paréntesis, porque cierras el logaritmo, ya. Y ahí le pones el -1 entre corchetes. Ya. No, no más. No me deja, no me deja. No, ese -1, cerralo. No, es que no me deja cerrarlo. Allá. Ya, Que no listo. me deja. Cópialo y lo pones al lado de bonus.price. Eso es lo que ¿Ah, yo estaba sí? intentando hacer ahorita, pero la profe dijo que no. No, así, eso, ajá, ponerlo ahí, listo, y correlo. Y ahora sí grafico. Dale, graficalo. No dejes de compartir. Hacelo. Ok, plot y bonus. Uy, Ese es. ¿y por qué no se ve chévere como el otro? A mí también, Por exacto. la- A mí por también la- me pasa. A mí también. ¿Cuántos datos tienes? ¿Y qué periodicidad? Desde el 2007 hasta el 2020, ¿Y qué de periodicidad tienen estas tasas? mensual. Mensual, mientras que mire la tasa diaria. Nosotros teníamos precios diarios, entonces, pues la frecuencia es mayor, por eso se ve así. Mientras que O sea aquí, que como es una Ah. frecuencia mensual, incluso este podría llegar a ser normal, no lo sabemos, porque no tiene tanta curtosis, ¿sí? O sea que- Aunque y se es- observan ahí unos puntos, ¿sí? Esos son los que entrarías tú a revisar. Ok, está Ujú. bien entonces Ok. así. Sí, esa es. Ah, Pero no, yo quería... También no me se sale lo mismo. observa Yo tan, tengo no se desde. observa así porque no son diarios. Los que tengan los diarios, sí los van a sacar así. Los que Ah, tengan trimestrales, incluso se va a ver menos tupido como se ve Juan José, la de Juan José, que es mensual, pero es por la frecuencia de los datos. Sí, sí, Listo. sacaste. Juan Daniel, Profe, era eso. Yo también tengo una periodicidad mensual desde 2002 eso. Entonces, y mi plot compártenos, también es déjanos pues, ver la tuya, claro, Eso. Muéstrenla, porfa, compadre. ya. pero es por eso, por la frecuencia de los datos. Muy bien. Es Eso. esa. Bueno, acá. Ujú, exacto, sí. Entonces, pues yo tengo desde 2002. Aquí está. Y pues son 220, pero imagino que deberían ser más para que tuviera más, pues para que se viera más lleno. No, simplemente es lo Ok. que dice la profe. Como vos lo tenés mensual, o sin Ah, ser claro, todo, para así decirlo. O sea, hay como entonces más- va a haber Incluso, tantas variaciones. ¿sí? incluso Juan Daniel, la DTF es semanal. Yo creo que ustedes están aplanando bastante la curva. Ustedes podrían calcular descargar los datos semanales y los test se los pegan con la misma periodicidad. La tasa que esté, pues se va a repetir, ¿sí? La tasa va a dar, el cambio va a ser, en el mes va a ser de 0, porque es mensual. Claro que Profe, no, déjenlo así, porque va a dar mucho de 0, porque el test es mensual. Sí, déjenlo así. ¿puedo compartir pantalla un momento, por favor? Sí, claro. Pero Juan Daniel tiene que dejar de compartir. Sí, Juan Daniel, es por eso. Así estaría bien. Toca explicar esas caídas, ¿no? Cuando grafiquen la DTF, explicarlas muy bien. A mí me tocó volver a hacer todo, no sé por qué se me perdió lo que había hecho la clase pasada, pero bueno, lo logré. Estoy aquí. A ver, ya lo he convertido Entonces, miren a Guillermo. fecha. Perdóname un minuto, Emilio, te interrumpo. Guillermo, mira, él sí metió el índice, ¿cierto? Esa va a ser su serie original, el índice. Y sobre el índice va a calcular los retornos. No puedes calcular los retornos sobre la inflación.
Sí, fue lo que tú me ayudaste la clase pasada. Exacto. Todo eso. Eso. Bueno, y entonces luego hice lo de convertir esa que tengo allí del IPC que está en fechas, convertirlo entonces los retornos. Y hay algunos retornos que están así con el NaN. Ahí no hay nada que hacer. Pero es que vuelve y juega. Es sobre el índice. Es que no me... Dale en clase esa. Es sobre el índice. O sea, tú estás calculando IPC retorno sobre el IPC, no sobre IPC fecha. ¿Qué tiene IPC fecha? Perdóname. No, esa es IPC retorno. Es el mismo de... IPC fecha. Usa el índice. Con el índice ya te Con queda el bien. índice. IPC fecha con el índice. Con el índice, literalmente. Ok. O sea, debo poner aquí. No, IPC fecha, exacto. Dale. Signo pesos, eso, índice. Ahí no me voy a correr, ¿cierto? Eso, dale. Sí, señor. Y dale ahora ese. Esa es. Eso. Y como tienes el índice mensual, esa es. Ok. Porque no puede dar negativo. Ok. Listo. Negativo es, no se puede sacar lo que Listo. Gracias. Listo. Entonces, con el índice o con el GDP o por lo que dice Carlos, estamos mirando la variación. Cuando son tasas de interés sí se puede. Yo puedo mirar cómo ha cambiado el rendimiento, la rentabilidad que ofrecen los test, ¿cierto? Pero yo no lo puedo hacer en crecimientos porque el crecimiento es ese cambio, ¿no? Entonces, en tasas sí, pero no en crecimientos. No sé si me hago entender. O sea, no en el crecimiento del GDP, porque esa no es una tasa de interés, ¿cierto? No en el crecimiento del GDP, pero sí no en el crecimiento, pero sí en las tasas de interés, cómo se han movido los test, cómo se han movido la DTF, eso sí lo puedo hacer. Listo, continuemos. ¿Quién más tiene dudas? Pues tengo una preguntita rápida. Dale, Santiago. ¿Por qué se tienen que eliminar los primeros datos? O sea, ¿por qué se tiene que poner -1? Para que no te aparezca NA, porque como no puedes calcular la variación del año que no existe, o sea, para esa primera fecha, esa primera columna, no existe un año anterior con el que variar, entonces te va a dar como entonces la eliminas para que solamente calcula para la segunda, que toma la anterior y así sucesivamente. Yo te explico, Carlos. ¿O eso fue? ¿Ya me escuchan? Sorry. Vamos, Carlos. Sí. Carlos, pregunta rápida también. ¿Cómo se pone título a las gráficas? Y cómo... Listo, entonces compartí. Ah, ok, ya. Yo lo intenté y me salió error, Carlos. Ya, ahí están viendo, supongo. Sí, vamos a ver. Entonces, hagámoslo con Juan Pablo. Entonces, tenés tu plot de ambos. Entonces, dale adentro del paréntesis, después de retornos, dale coma. Y escribí main, M-A-I-N, igual. Mira que ya te aparece, main, igual. Y entre comillas, el título que vos le quieras poner. Entonces, retornos de la ETF. Ok, y colon. Y correlo. Ah, súper. Y ahora, espera. Y ahora, Y-label. ¿querés graficar? ¿Querés poner el del eje Y, por ejemplo? Entonces, dale coma otra vez ahí. Dale YLab. Ese retorno es en porcentaje, ¿cierto? Exacto. Entonces, entre comillas, y ponele variación o porcentaje. Porcentaje, ¿así? Una pregunta. Sí, si querés, así. Dale. Ah, súper, muy bien. Lo mismo para el eje X, pero pues como el eje X, mira que ya está con el label de los años, pues no es necesario. Pues le voy a poner año y ya. Carlos, gracias. una preguntita. Sí. Uno puede hacer que la fecha quede como más estrecha, digamos, no de 5 en 5, sino de 2 en 2, o algo así, o no se puede. Sí, vos lo puedes, sino que es que el problema, R ya te lo ajusta, digamos, predeterminado para que no te quede tan apeñustado. Porque, por ejemplo, digamos, mi serie va del 90 al 2015, ¿cierto? Entonces, el mío va de 5 en 5. Si yo lo pongo año por año, pues me va a quedar muy apeñuscado. No, pues no va a tener una visualización correcta. Pues. ¿Te puedo hacer una mini? ¿Ahí me escuchan? Sí, te escucho. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Perfecto. Se escucha súper bien. Y puedes compartir pantalla. ¿Te pongo? Ah, ok. ¿A quién? No. Pues era mini duda. Es que
Dale. Pero Dale, que dale. de una. ¡Pum! Es que me puse, listo, ya hice lo de los gráficos, increíble. Supongo que esto de main es como el título general. El título. Y lo de JLab, Sí. para XLab, sería lo mismo para el de abajo. Sí, label. Ok. Exacto. Y voy a preguntar, esto de aquí, lo de call names false, ¿qué es lo que era? Porque lo quise correr y me manda error. Entonces, solamente quería recordar como qué era y por qué. A ver si logro. Call names, es pues, los nombres de las columnas, ¿sí? Entonces, cuando vos le das false, le estás diciendo a R que la primera fila no corresponde a nombres de columnas, sino que son datos. Ok. Ajá, exacto. Entonces, por ejemplo, si vos le das true, pues, digamos, te va a cambiar la lectura de los datos, ¿sí? ¿Y por qué me aparece eso de error, path, todo no existe? No sé. Listo, path es camino. Entonces, cuando te dice que el camino no existe, es porque, digamos, la dirección que vos le estás dando no corresponde a la que te está leyendo. Probablemente, sí, por lo general, tu dirección arranca siempre en C, ¿no? C o D, el disco que sea. Entonces, C, no sé qué, y ahí sí, quinto semestre, matemática financiera, bla, bla, bla. Primero que vimos la clase pasada que hay como muchos pasos, ¿no? Y a lo mejor por eso arroja ese error. Sí, entonces, por ejemplo, si quieres volver a cargar y ahí te va a aparecer, digamos, la lectura correcta. En Aprovecho para hacer otra mini pregunta. Por ejemplo, yo llego y le doy a la escoba aquí. No lo voy a hacer. Pero le doy a la escobita. Me borra todo. Hay forma de yo coger, digamos, solamente para no perder como todo lo que ya y volverlo a correr y borrar como nomás esta base de datos. Esa es una buena pregunta y yo creo que te la quedo debiendo porque no sé, yo siempre lo que hago es borrar todo y cargo lo que necesito. De nuevo. Sí, pero digamos como que cómo hago para borrar y que solo me deje esa, no lo sé, ese te lo quedo pendiente para averiguar. No, vale, eso era todo, entonces ya, ok, no pasa nada. Bueno, listo. Entonces, voy a compartir. Y ahora entonces, derecho. No se te escucha cortado. Sí, se te está cayendo la señal. Muchachos. También creo que se perdió tu video. Carlos, no vemos, no te escucha. Ya. Yo creo que quitas la cámara. Espera un momentico. Bueno, perfecto. No, me voy a cambiar. Perfecto. Voy a cambiar porque eso está muy... Bueno, yo creo que ya debe mejorar. ¿Ustedes ahí están viendo mi pantalla? A ver, ya te confirmo. No, señor. ¿Listo? ¿Ahí ven? Sí, señor. Ahí vemos. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, vamos a ver el primer hecho estilizado, que es la función de autocorrelación. Entonces, eso se hace con esta función, ACF. ¿Listo? ACF, entonces, ¿de qué? Voy a usar otra función que se llama core data, que miren que esto es del paquete sub. ¿Listo? Y le voy a meter entonces la serie que yo quiero. Entonces, en este caso, de los retornos de lo que sea que ustedes hayan sacado. Y lo vamos a correr. Esperen, yo minimizo esto. Y les debe parecer un gráfico más o menos así. ¿Qué era lo que estábamos viendo ahora? Esto no. Carlos, ¿para qué es esto? Para mirar los hechos estilizados y puedes ver la presentación en Into. Entonces, aquí, por ejemplo, para mirar si son independientes. Y entonces aquí voy a poner... los retornos son independientes. Autocorrelación. Y la autocorrelación parcial, Carlitos, toca. Está re bonito. Eso, listo. Entonces, ¿todos la tienen? ¿Todos llegaron acá? Yo no tengo. Profe, yo tengo una preguntita. Cuando dijiste que se salía es porque tienen correlación serial, ¿verdad? Cuando se salen de la línea. Porque no son independientes, pero no con esta, sino con la parcial. ¿Podemos mirar la parcial? Sí, claro. Y la parcial, entonces, esta es, y ahora miremos
la función de autocorrelación parcial. ¿Y cómo se hace? PACF, miren, igualito al otro. Core data de lo que sea que yo estoy sacando. Y cuando lo saco, entonces, miren, esta es mi función de autocorrelación para los retornos del petróleo. En su caso, de sus series. La podemos volver grande el grafiquito como para interpretar. Entonces, es aquí tal cual como dice No sé por qué no me sale. ¿Cómo se llama esta correlación? ¿Qué? Correlación. parcial, Esta es la que evidencia la correlación serial. Mira las que se salen. ¿Ahí ven? ¿Ahí la ven grande o no? No, pues no mucho, pero bueno, ahí se salen varias. No, espérate, vuelvo a compartir. ¿Cómo es que la función, Carlos? ¿Puedes volver a compartir? PACF. Carlos, creo que a mí no me aparece. ¿Lo mismo? PACF y lo mismo, Core Sí, Data. señor, PACF y lo mismo. El Core Data, ¿qué es? El Core Data es dentro de la función su y le está indicando simplemente que coja todos los datos dentro de una serie que sea tipo su. Por eso es que la volvimos su. Es simplemente como la forma en cómo lee R los datos. ¿Me recuerdas el su? Por ejemplo, yo lo que tendría que hacer el AS.su sería al de retornos, o se lo hago. Al de los retornos, ajá. Te puedo compartir. Yo tengo una preguntita, profe. Ahorita te puedo compartir. Antes de que Juan José diga, si tan solo una de las líneas de esa gráfica está fuera como de la región, ¿ya se puede decir que no son independientes? Muéstrame y lo miramos. Voy. Lo de .su, AS.su es simplemente como volver ese objeto en una nueva lectura para el R. ¿Me recuerdas que es lo de... ¿Cómo, perdón? Sí, es como volverlo otro tipo de datos para que lo lea R y trabaje con ese tipo de datos. Porque hay funciones que trabajan solamente con tipo su y hay otras que trabajan tipo XTS, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que yo quiera hacer, pues la vuelvo su, XTS o una observación normal. Carlos, uno le puede cambiar el título también a esto. También, exacto, sí. Entonces, después del paréntesis uno le hunde main y eso. Exacto, después del paréntesis dale main y lo mismo, xlab, etcétera. Te pregunto, era ACF, Core Data y luego el objeto que yo quería. Sí, exacto. No me parece. ¿Listo, Carlos, ya ves? Sí, ahí estoy viendo. Perdón, profe. Creo que la profe está o no. O está silenciada. Sí, yo estoy aquí, estoy escuchando todito. Bueno, esta es de la tasa de intervención. Mira que son independientes en este caso. Está dando, eso es lo que está dando. Mira que ninguna se sale. ¿Quién fue esta? ¿Cómo, profe? ¿Quién, ¿eres tú, José? Sí, señora. Tu serie. Entonces aquí podemos decir, y eso era lo de esperarse, ¿no? Los cambios en la tasa de intervención han sido independientes. Esto es porque esta serie, pues, la medida de política se toma de acuerdo a lo que se esté presentando en el mercado, ¿no? Entonces, los cambios, esta serie financiera o estos cambios son independientes. O sea, no exhiben este hecho financiero, ese hecho estilizado. ¿Sí? Porque ¿Y cuántas deben salirse para que se tome? Porque ahí hay una que se sale, pero ¿cuántas? ¿Cuál? No, porque la correlación, la primera, yo con yo, esa siempre se debe salir. Digamos que yo siempre voy a depender del valor pasado, del valor inmediatamente pasado. Pero ya de los otros, ya sí no tengo una... No, es que se hace primero la serie completa consigo misma. Entonces, la correlación entre esas dos series es 1. Y de ahí en adelante, sin el primer dato, sin el segundo, sin el tercero, sin el cuarto. ¿Esta serie qué frecuencia tiene, José? ¿Cada cuánto? Es trimestral, profe. Trimestral. Entonces, en la serie trimestral, pues la tasa de intervención del trimestre que se vio no depende de los trimestres anteriores para nada. Y eso era de esperarse, ¿no? Eso se puede explicar.
Listo, profe. a la luz de, Dale. pues, de la forma como se define la tasa de intervención, que es una medida, es una respuesta que tiene el gobierno a la situación que se esté presentando. Y entonces, dependiendo de lo que quiera incentivar, sube o baja la tasa, ¿cierto? Vale, profe, gracias. Listo, ok. Perdón. Profe, ¿puedo compartir yo pantalla? Sí, Una preguntita. Digamos, aquí yo hice la primera, que es la de la de correlación. la tasa de los bonos, sí. Entonces, digamos, Tampoco, aquí está dando independiente la tasa. está dando independiente Los porque- cambios en la tasa de bonos son una serie independiente, perfecto. Ok, digamos, esta LIBOR se sale Esta es la una LIBOR. Mira que la LIBOR, ¿qué periodicidad tiene? mensual. Mensual. Entonces, el cambio, el retorno o el crecimiento de la LIBOR de hoy depende de cómo haya cambiado en el mes anterior, del retorno pasado. O sea que por ese solamente que se sale ya es dependiente. Sí, ya depende, pues por un solo rezago, sí. Digamos, listo, ya saqué estos dos que es con esta función. ¿Cuál es la diferencia entonces con estas dos, que son las de autocorrelación, si no estoy mal? La parcial. Es que uno mira para este caso, solamente la parcial. La autocorrelación no. La autocorrelación la vamos a ver ahorita para otro hecho estilizado. Ya que está la correlación o autocorrelación parcial. Tienes que mirar, para mirar si hay correlación serial, la autocorrelación parcial. Ok, y digamos aquí entonces yo qué digo, ¿cómo se interpreta eso? ¿Cuál es esa? La de los bonos, esta autocorrelación. Pero la parcial, Sí, la ahí parcial. no dices nada porque la que vas a analizar es la autocorrelación parcial. No entiendo. ¿Esta función, esa autocorrelación parcial o no? Sí, grafícala. Ya, es esta. Ah, entonces es la parcial. No, ahí dice autocorrelation function. Esa no es la parcial. Ah, sí, dice parcial, perdona. Esa. En los bonos, pues en los bonos no hay correlación, son independientes. Independientes. Y digamos, Sí. aquí sí hay Y ahí dependencia. sí hay correlación con un mes, con los bonos mira, incluso con los de 5, exacto. De 1 y 5 meses atrás, o la periodicidad que sea. Entonces, no, se cumple el hecho estilizado para la LIBOR, pero no para los bonos. Ese es el resultado. Ok, ya. ¿Mm? Y digamos, Y se puede ver, y lo puedes explicar a la luz de la forma de definir los bonos, las tasas de los bonos, que son de forma independiente, etc. etc. ¿Sí? Correcto. Sí. Perdón, Y digamos, profe, yo quiero cambiar el título, aquí le hundo la coma, Carlos, ya, main. ¿Cómo? con el título. Ah, sí, main. Creo que no me deja Igual. me parece. Le hace igual y le el título. Ah, pero ahí sí, Carlos, después del paréntesis. Ven, yo les comparto y les muestro. Ah, bueno. Okay. Hay, ya. Evelyn, ¿nos compartes tú y nos dejas Listo. ver? Espere, yo les digo algo. Muchachos, así como el plot, como Sí. les había mostrado anteriormente esta función, el ACF y la PACF también me permite como modificar la gráfica. Entonces, con main, o sea, aquí le dan coma, main, el título que ustedes quieran, ¿listo? Entonces yo le puse Brent Daily autocorrelograma y le puse lag max. Entonces, miren una cosa, estos son los lags o los retardos, ¿no? Como lo que decía la profe. Entonces, en el periodo 0, pues va a tener en este caso tiene una autocorrelación de 1, pero ya lo que hay que ver es en el periodo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿listo? Si yo quiero ver hasta un mes, por ejemplo, 30 días, entonces le doy coma, lag max, miren. Y con esto, entonces, miren que me va a cambiar y ya tengo hasta 30 periodos, ¿listo? Y estas funciones, Call Blue me pone esta lineecita azul, la línea de las autocorrelaciones, y con C.call me pone la línea del intervalo, pues, la línea punteada me la va a poner rojo o el color que yo le dé. Entonces, si yo aquí le pongo, por ejemplo, green, pues me va a cambiar. Sí, eso ya, pues, son cosas estéticas, ¿no? Pero, pues, que si quieren... Porque es importante lo que está diciendo Carlos en cuanto al número de retardos. Cuando uno va a hacer un modelo de pronóstico de la tasa de intervención, por ejemplo, y la tasa de intervención da que es que no depende de los rezagos hacia atrás,
la tasa de intervención se tiene que buscar teoría para mirar cuáles son las variables que la afectan. Claramente no es ella misma en el pasado. Sin embargo, si vamos a mirar un modelo para pronosticar el precio del petróleo de hoy sí depende del precio de periodos anteriores. Entonces, uno tiene que meterlo ahí como un predictor, el precio del petróleo de periodos anteriores y qué periodos de hace 15 días. Entonces, el precio del petróleo de hoy depende del precio del petróleo de hace 15 días. Entonces, sí es importante cambiarle el rezago y mirar si sus datos son, por ejemplo, si tienen datos mensuales, mínimo tienen que estar mirando 12 rezagos, ¿sí? En un año, si esto afecta. Si tienen datos diarios, mínimo unos 3 meses, o sea, uno puede tomar 30, pero puede también mirar en 3 meses esto cómo va variando, porque uno generalmente hace estos pronósticos en el corto plazo, en un año. Entonces siempre como que le cubra. Si está tomando datos quincenales, mirar, no sé, el doble, 24 rezagos, etc. Entonces, sí es importante, esto no se deja a lo que tenga configurado el software, sino que uno, como analista de las tasas del mercado y de su comportamiento, tiene que definirle, pues, cuántos rezagos quiere mirar. Ahí Carlos les mandó en el chat. Listo, ok. Bueno, sí, en el chat les mandé como el código completo para que ustedes puedan personalizar la gráfica ya a su gusto, ¿listo? ¿Te puedo compartir un segundo? Dale, Emilio, espérate. Sí. Listo. Ay, estate con una cosa que no era. Ya. Aquí, ok. No me está funcionando esto, no sé, me sale esto. Error in NA, no sé qué, failed default. Listo, ahí mira lo que te dice lo último, missing values in object. O sea, Aquí. Pongo. Tenés, a ver, primero que todo, el IPC retornos lo tenés como XPS, no es un SU. Aquí yo supuestamente y mira que apareció acá. Pero mira una cosa, Emilio, no asignaste a nada. O sea, ese as.su quedó solito, es decir, quedó ahí. No está sobreescribiendo. Entonces ponele IPC retorno su o bueno, como quieras. Ajá, listo. Ahí lo sobreescribes. Ahí lo sobreescribís. ¿Lo sobreescribo o lo cambio? Como quieras. Como quieras, eso es a tu decisión. Okay. Eso, listo. Entonces dale. Entonces listo, ahí ya lo volviste un objeto sub y son los retornos. Entonces, grafica primero esos retornos que acabas de hacer como para verificar, ¿no? Es que no le has quitado el NA. Primero grafícalo, arribita. Ok, voy a graficarlo aquí mismo. Eso, graficarlo ahí. Plot IPC retorno sub. Ahí está. Listo, ahí está. Okay. ¿No le quitabas el -1? Ah, sí, ya se lo quitó arriba, ya. Pero mira que, ojo, porque es que todo tiene un orden. Lo primero que vos haces es volver el objeto y luego le sacas retornos a eso y quitándole la primera observación. Ahí no lo estamos haciendo en orden. O sea, me tocará volver a hacer esto aquí. Pero en orden. O sea, mira el orden que él dijo. Primero lo volvés sub. Primero sub, luego esto. Luego retorno. Quitándole la primera observación, que ahí lo hace todo, ¿sí? No, perdón, aquí ya sí empecé a confundir. Hasta aquí, digamos, yo le había sacado los retornos al original, ¿vale? No, pero pues que primero lo vuelves su y después sí lo sacas. Primero hay que volverlo su. Ok, entonces más bien voy a hacer algo y es esto. Ahora sí. A ese que es sur le sacas los retornos. Eso, ya, ahí ya. Pero tenés que darle. Aquí le cambio. IPC retorno su. IPC retorno su y le coges índice. ¿Sí? No se llama IPC fecha. Eso. Ajá, IPC retorno su. Y ojo porque aquí le estás colocando otro nombre, ¿no? Mira, IPC retorno su en la línea 44 y en la 46 lo llama solo IPC retornos. A ver, aquí sería IPC retorno su.
Ajá. A IPC retorno, sí, ahí está bien. Entonces, en la línea Este es el 40, IPC retorno. Sí. Ok, entonces, listo. listo. Y Entonces, ahora, entonces tienes que quitarle el signo pesos índice, porque ¿para qué? Si solamente tiene una columna. Ah, lo que hice es que esto va a reescribirlo encima, pues. exacto, ahí eso. IPC Listo. retornos. Sí, está bien. Lo vas a Eh, sobreescribir. Ahí lo Al final. bueno, como quieras. Pero, Entonces, pero no tienes necesidad de colocarle signo pesos índice, Tienes razón. porque solo es una. Ya. ¿vale? Creo que así ya daría. ¿Correlo? Ahí dice que se producen NA. ¿Qué he hecho? La serie original, mostrame IPC retornos. ¿Cómo es? Vamos. La serie original es la de fecha. No, IPC retornos. ¿Por qué no ¿Qué? tienes del 1 de febrero el índice? No sé. Ese no es el índice. Ese no es el índice. IPC retorno no es el índice. Ese sí es el índice. Este. Ese. Mira que el índice debe arrancar con 61.8. IPC, por eso es con IPC fecha, que lo vuelves ahí en retorno. El que es azul es IPC fecha. Ajá. Ah, o sea. Ok, a ver. En la línea 44, Sí. azul, IPC fecha, pesos índice. ¿Vale? Correcto. Listo. Y ahora ese. Ese. Lo corro. Sí. Ajá. Listo. Listo. Ahí Y ya te- ahora, grafícalo. Dale plot de IPC retornos final. Ya. Eso, listo. Y ahí no es tener NAs. Entonces, Y ahora- ahora aplica las funciones de autocorrelación y la de parcial a ese IPC retornos final. Ya eso lo puedes Profe, borrar. voy a borrar Eso esto. no va. Porque esto no Eso sirve no para va. nada. Pues. Ni Sí, el 52. bórralo. Pero mira, chévere, miren lo que hace Emilio, y es que él a cada paso, él le coloca hashtag o numeral, pues, y coloca el comentario de lo que él está haciendo. Entonces, eso es muy recomendado para que lo hagan ustedes y no se pierdan. Entonces, vos ahorita vos vas acomodando lo que estás haciendo y no te perdés cuando volvás a abrirlo. Listo. O lo que sea. Entonces, Profe. haz la función de autocorrelación. Listo. Y vamos con Guillermo. ¿Sí? ¿Es Guillermo el que dijo? No, yo, Juan Daniel. Voy a preguntar, Juan. aquí la gráfica del retorno sería también con costo. Vuelvo a hacerlo con respecto al sub, pues. Con IPC de retornos final. No, ahorita te vas a referir todo de ahora en adelante a IPC retornos final. Ajá. Okay. ¿Vale? Vale, a ver. Ajá, eso, listo. Y La función de entonces aquí autocorrelación. cambiaré IPC retornos final, ponele. Y Sí. pregunta de... Gracias. Listo. Gracias. Pregunta de Guillermo. Qué pena, Guillermo, que tenías la mano levantada y sigue Juan Daniel. Pues estoy ya con la nueva serie. El Ok. IPC lo dejé igual porque estaba en trimestral y pues el PIB ya le puse el valor. Pero ya Pero la el IPC cargué, tenías crecimiento, sino el índice, querido. lo tengo que poner el índice. El Yo índice. miré los de Emilio, el verdadero asunto es que el PIB lo tengo en trimestral y esos índices son mensuales, entonces hay Pues que... pones el del trimestre. No, no importa. Pones el o sea, de marzo, pones el de junio. ¿Sí? Vale, hago eso y ya te Eso. explico otra vez. Perfecto, perfecto. Juan Daniel. Listo, profe. Profe, el problema que yo tenía es que pues, se me fue la energía 10 minuticos, pero volví y creo que le cogí el tiro. Pues no, Bueno. pues no escuché nada de lo que ustedes estaban haciendo, Pero ahí según lo está que en la ellos, grabación, pero igual. según lo que ellos pusieron, hasta aquí voy bien, ¿cierto? O sea, hice esto. Yo ya había hecho el retorno, ¿cierto? Y ahorita hice esto, poniéndole el nombre y ya le doy, lo corro. Sí. Sí. Y faltan las Ok. funciones de autocorrelación. Pero ese plot donde aparece, porque aquí no me está apareciendo. Ah, sí, ¿es este? Ah, ok, ¿Sí ves claro. que Y como es cambia? mensual, no aparece, o no entiendo.
No, falta la función de autocorrelación que si quieres... Que son las que Carlos envió al chat, ¿cierto? Exacto. Entonces, Listo. básicamente ahí Sí, no, solamente cambiarle tu base de datos, o sea, cambiar mi base de datos, mi oil Brent o Brent return, ajá, por mi ETF. ETF return. Ajá, exacto. ETF return. O sea, utilizo ETF return, no ETF. El mismo que acabas de graficar con Listo. ese ETF. Ok. Sí, son intereses, ya lo hago. Gracias. Dale. Bueno, listo. ¿Alguien más? Todos están ahí, ¿no? Bueno, listo. Entonces, vamos a seguir y esperen, yo les muestro. Entonces, listo, ya tenemos las funciones. Ahora vamos a graficar la parte de la normalidad para ver cómo se comportan esos retornos, si son normales o si los errores se comportan normal. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con QQNorm, miren. Entonces, lo mismo, aquí le va a dar Brent return. Si yo le doy solamente a esto, bueno, aquí yo ya lo tenía. Entonces, puedo tener, también sirve el plot. Bueno, entonces tengo este y miren acá, esta es otra parte de los, ahí no ven la gráfica bien, ¿cierto? Sí, ahí se ve. Sí, bueno. Sí, pues se ve chiquitica, se ve a un lado, pero se ve. Carlos, Pero, a mí no me... pero Carlos, primero era, bueno, clúster de volatilidad, el segundo hecho estilizado, porque ya vas para el cuarto es perdón. normalidad. Pero entonces el clúster lo miramos con los retornos, ¿no? Con la gráfica. El clúster lo miramos con los retornos originales, ahí. Exacto. Clúster de volatilidad. También tenemos que probar que los retornos al cuadrado, que la varianza no es constante, entonces se tiene que hacer la función de correlación de los retornos absolutos y de los retornos al cuadrado. Listo, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo tengo una pregunta para esa QNorm plot. Yo tengo que definir algo antes porque creo que no me aparece la función. ¿Para cuál, querido? Para esa que tiene QNorm. Aquí no me aparece. QNorm, pues comparte para ver qué te está pidiendo. Porque generalmente cuando la corres te dice que no corre por algo. No, es que no la he corrido porque, o sea, ni siquiera me aparece como para los paréntesis. Pero entonces te va a aparecer al menos QQNorm. Está acá. Mira que no me aparece ni paréntesis tampoco, ya te comparto. Mira, te comparto. Pero tienes que dejar de compartir eso. Mira, no me aparece ni siquiera. No importa, pon ahí los retornos. QQNorm. No, sí, porque... Y ahí ya te apareció. Ahí ya te apareció. Eso, bonus return. Y corro, ¿cierto? Y córrelo. Mira. Dice... Y sin el plot, quitarle el plot. Así. Mírala. Esta es para la que te dio. Y eso es lo que tú decías ahorita, como que hay que hacer algo como así, si no estoy mal. Sí, está la recta. Toca mirarle las opciones a QQNorm para, pues la recta representa la distribución normal, pero además hay que hacer el histograma, las estadísticas descriptivas, ¿sí? Generalmente la que te dio que era normal, generalmente la que te dio que era, que eran independientes, yo creo que te va a dar muy similar a hacer una serie normal. ¿Esta? Sí. Pero se supone que... Esa tiende a ser un poquito normal. Si ahorita graficas el histograma, vas a ver que no es tan leptocúrtica. O sea que las tasas de los bonos no presentan unos cambios tan fuertes. Es lo que se está exhibiendo. ¿Sí? Que ahorita pagan 1% y después van a ser del 30%. No. Los cambios son leves, por eso no hay correlación entre ellos. ¿Y para qué sirve esto de QQNorm? Para mirar la normalidad, la prueba de normalidad. Okay. Si tiende a ser una recta, son normales los retornos de esa serie financiera. Pero hay que hacer prueba de normalidad, hay que hacer histograma de frecuencias, hay que hacer estadísticas descriptivas. Ya cargué la presentación en semana 5. ¿Cuál es la diferencia de no tener el plot? O sea, listo, yo quedo con QQNorm, pero ¿y por qué no puedo hacer el plot? No te entendí. O sea, ¿por qué no me sale QQNorm plot? ¿Y por qué sí QQNorm? Ya, es una pregunta para Carlos. Sí, ese es por la función. Es que creo que QQNorm plot pertenece a otro paquete que no cargamos aquí.
A ver, yo lo miro si de pronto se me olvidó cargarlo. De pronto es el EVIR. ¿Cómo se llama el país? Ah, no, F Basic. Espérate, yo miro aquí y ya te digo. Library, F Basic. Ok, entonces corro este. Y le doy... También le puedo comer el YLAB y todo, ¿no? Sí. Ah, sí, listo. Entonces, espérate, verás, les voy a compartir y les muestro. Carlos, una preguntita rápido. Sí. Es que ahorita en la de autocorrelación parcial copié el código que mandaste, pero no me sale un error como en la parte del lag y de los colores. Miremoslo. ¿Te puedo mostrar rápido? Voy. Listo. José Ocoro, ahí te contesté. Mira, Listo, profe, esta muchísimas parte. gracias. Ok. Mira, bueno, primero me sale la X, que me imagino que está algo malo en el Sí, código. esa X es algo y es que de pronto tenés otro entre paréntesis de más. Pero... ¿veis Pues que entre copié lo paréntesis? tuyo. Espérate, entonces miremos. Dale un paréntesis. Sí, creo que tenés uno de más. Ajá, dale. Sí, creo que era eso entonces. Sí. Vale. Profe, una pregunta mientras. Vale. Si todo lo revisamos con la correlación parcial, ¿para qué sacamos la correlación solita? La primera correlación se saca, pero no me acuerdo para qué. Yo les cuento para la próxima clase. Ah, ok. Listo. La sacamos la conclusión con la autocorrelación parcial. Segundo, miren que las series que tomaron, que son series macro, o sea, como los test, como del entorno macroeconómico, quiero decir yo, no las series financieras como tal, esas son las que presentan cambios como más, la tasa de intervención, los test, bueno, no se me ocurre otra, mientras que la DTF sí les debe presentar, sí se debe comportar como una serie financiera. Qué bonito, eso está muy chévere, muy chévere. Listo, ok. Continuamos, Carlos, sí. Dale, entonces, ahora vamos a ver solamente un llamado mientras Carlos comparte. La clase de hoy es una clase totalmente diferente a la clase pasada. Bueno, en esta son estudiantes que quieren, pues que están participando de su conocimiento. Qué bonito, y a mí no me sale, y a mí sí. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Eso es. Listo, entonces, para el que me preguntó sobre el Cuckoo Norm Plot, ¿por qué no salía? Es porque pertenece a esta librería, que se me había olvidado cargarla. Entonces, oye, si ustedes no la tienen instalada, pues la instalan, la corren. Entonces, cuando yo ya lo voy a correr, por ejemplo, Cuckoo Norm Plot, miren que ya me sale. Y me di cuenta simplemente es por eso, porque pues aquí te aparece el paquete que pertenece. Entonces, si yo lo hago, ¿cierto? Y le doy lo mismo. Entonces, Brent.return de lo que sea, y lo corro, pues me va a aparecer, es más. Y ahí sí aparece la recta de la normal, mira. Y aparece hasta más bonito. Espérate, sí. Yo comparto mejor. Dame un momentico, les muestro. Carlos, ¿para eso hay que instalar algún paquete para poner la librería de FBasics? Sí. Sí, hay que instalar un Entonces, instalas el paquete, Juan José. ¿Cuál? Mira, y aquí instalas el paquete y ahí sí la corres la librería. Miren que ahí el FBasics, creo que era. ¿Es la librería o el paquete de FBasics? Si la librería no te corre, tienes que instalar el paquete y después correr la librería. Así ya, ok. Ahí se los envío en el chat. Entonces, acuérdense, instalan primero FBasics y luego la llaman con el que les acabo de enviar y lo grafican. Entonces, miren, ahí ya se ve la gráfica. Ahí, incluso esta es mejor, ¿no? Se ve más bonita. Sí, claro, ¿no? Porque se ve comparado con la normal. Miren que la recta que está ahí es la normal. Si quieres, tú la señalas, Carlos, la recta... yo te pido el control, solicitar. ¿No es una pregunta? La función de Cuckoo Norm, o sea, lo de FBasics, es como un paquete que me permite hacer otro tipo de gráficas o cuál digamos, ¿cómo explicaría lo del FBasics y el Cuckoo Norm? ¿Cómo lo explicaría? Sí, mira, es como yo les había explicado, como esto es un software libre, mucha gente, cualquier persona desarrolla sus propios paquetes. ¿Listo? Entonces, el Cuckoo Norm solito es el que viene por defecto en R y pues es como muy básico. Entonces llegó un man que sabía mucho de R y de codificación y le agregó a ese Cuckoo Norm, pues le agregó otras funciones, lo puso más bonito, etcétera, y lo creó su propio paquete que se llamara FBasics. Y pues son herramientas. Entonces, como les digo,
si uno encuentra herramientas más bonitas, más estéticas o más funcionales, pues eso ayuda también pues a tener una mejor interpretación de los datos. En este caso, los precios del petróleo, el Brent, tienen altas variaciones que no van a presentar los bonos. Por ejemplo, si esta nos la muestra ahorita Juan José, esto debe ser muy cercano a la normal porque no presenta estas colas anchas. Cuando se aleja en los extremos de la recta, está evidenciando las colas anchas de una... Ya puede graficar. Yo tengo una pregunta. Dale, Juan Daniel. Es que aquí en la gráfica de Carlos, o sea, veo que es una gráfica como muy estilizada, la línea es muy delgada, no sé, y la mía es muy, muy gruesa, o sea, es Por la supremamente ancha. Pero la mía son, claro, o sea, al ser diario, se junta, entonces se hace más... Se ve más tupidito. Y al mío ser mensual de 2002. Espaciado, pues si quieren la Sí, se ve muevo. como muy gruesa, como los puntos muy gruesos. Miremoslo, y la cola también es bastante. Pero es la frecuencia de los datos, ¿bueno? Ok, dale, claro. Dale. ¿Graficaste la correlación parcial, Carlos? ¿Es la que tenías graficada allí? La de la autocorrelación parcial es como con la PAC. ¿Pero esa fue la que acabaste de graficar? No, la norm, QQ norm plot, la que tiene ahí... Esta. esa. Pero primero toca el paquete y después la librería. El paquete yo lo instalé acá, ¿no? Exacto, por ahí se listo. instala. Muy bien. Y ahí sí, librería. Listo. Ese es, entonces, ¿lo doy Pero zoom mira o que ahí la se ve? DGF también, pero colas Sí. hacia la izquierda. Por Mira que acá. hacia arriba ya las colas no son tan fuertes, ¿cierto? Y Son más bien normales. se ven no tan tupiditos, sino se ven espaciados. Sino que, por ejemplo, el de Carlos era delgado y este lo veo por acá como bastante grueso, esta parte de acá y todo esto. Ajá, porque depende de cada serie. Pero mira que... Dale. Jenny, ¿cómo se interpretaba, perdón, profe, cómo se interpretaba esa gráfica? ¿Cuál? ¿Esta de la QQ plot? ¿En las colas? La idea especial... Este ayuda al último hecho estilizado, que es probando que los datos sean leptocúrticos, que sean sesgados, o sea, que no sean normales. Entonces, el QQ-plot, si es una recta, es una normal, ¿cierto? Si es una recta. Que si quieren ahorita le pedimos a Juan José que nos la deje ver, la de los bonos, que eso debe ser casi normal, ¿cierto? Que si es una recta, es normal. Es casi recto. ¿Vieron? ¿Ven? Pero normal significa que, o sea, se mantiene la misma distribución normal, una distribución normal que no es leptocúrtica. No hay dispersión. Que no hay, si hay dispersión, es 1. Okay. ¿Te acuerdas? Una normal 0,1, la media es 0 y la varianza es 1. Sí tiene dispersión, pero que sigue una distribución normal. Tienen razón, está mal dicho. O sea, no es un comportamiento normal, o sea, que sea normal y normal, no, sino que los retornos, su distribución, siguen la función que está caracterizada por una normal gaussiana, por la campana de Gauss, ¿no? Y entonces, cuando eso ocurre, pues es chévere sacar que los datos se distribuyan normal o conocer su distribución. Es bueno porque uno ya sabe que como no son normales, entonces tal modelo se puede aplicar, o como son normales, yo puedo hacer tal cosa. Entonces, saber la distribución de los datos sirve para tener un conocimiento previo y poder identificar qué modelo de predicción se ajusta mejor o se podría ajustar mejor a unos datos. En este caso, el de Juan Daniel evidencia que hay colas anchas, porque no están sobre la recta, que hay colas anchas a la izquierda, pero a la derecha no tanto. A la derecha se trata de esos retornos. Normalizar, ¿no? De normalizar, eso es lo que podría iniciar. Miremos, si quieres dejas de compartir, Juan Daniel, muchas gracias. Y miremos el de Juan José. Juan José evidenció que los TES, los bonos del tesoro, miren lo de él, es muy pegadito, ¿sí ven? Casi todo está sobre la línea, hay uno que otro dato que se sale, exacto, lo de los extremos. O sea, sí tiene colas anchas, pero es casi normal, y estos son los datos, los TES, que no son una serie financiera, pues, sino que son definidos por el mercado, etc., el gobierno dice cuánta es la emisión de bonos del tesoro, y lo hace para incentivar ciertas cosas. Entonces mañana no, el viernes iniciamos con la presentación de la noticia de Gabriela,
y Gabriela nos va a mostrar cosas interesantes y va a salir ahí otro tema para profundizar. Bueno, entonces, chévere esto, chévere, súper chévere el gráfico. Listo, Juan José. Entonces, José Ocoro, esto sirve para el hecho estilizado 4. El hecho estilizado es que son leptocúrticas, que son sesgadas, que no son normales. Entonces hay que toca sacar los estadísticos descriptivos, toca sacar el histograma de frecuencias, toca sacar el QQ-plot y toca sacar una prueba de normalidad. Esas son las 4 cosas que faltan. Entonces, adelante, ¿se fue Carlos? No, ahí está Carlos, Carlitos. Todas esas para el último hecho, profe. Exactamente. Y ahí en la presentación están. En la presentación están cada una. Carlos nos va a ayudar con, pues sí, Carlos, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Bueno. Entonces, miremos la última, ¿no? Ya es la de la varianza. Entonces, para mirar eso, vamos espérate, la descomparto. Ve, esa de QQplot no deja cambiarle el título, ¿no? Intenté cambiárselo y no me dejó. Pero el QQ-norm-plot, ¿sí? Ese fue el que no me dejó. El QQ-norm-plot. No, o no sé si es a mí. Pues miremos. Ponle ahí ese de Brand Return. ¿Este sí te deja o no? Ese no solamente dice el QQ-norm-plot. O sea, perdón. Si solamente puse esto. ¿Qué es esto, Emilio? Porque no te seguimos. Ahí sí. ¿Sí? Este sí me deja cambiar. El QQ-norm-plot, pues miremos a ver. Sí, sí es. A mí también me aparece así, no sé por qué. Sí, de pronto, precisamente, que hizo este paquete no personalizó bien parte de estos títulos. Chévere. Es la diferencia del QQ-norm-plot y el QQ-norm normalito, simplemente es que uno es más bonito que el otro. Pues no, pero mira que también te muestra los ejes de los ceros. Mentira, espérate, veamos el QQ-norm, no me acuerdo. Sí, mira que el QQ-norm, mira que no te muestra la intersección de los ceros, y acordate que eso es lo que nosotros miramos para ver si tiene una distribución normal, ¿no? Que tenga como, que converja, pues, por así decir, a los ceros, que es donde las medias, pues, van a ser igual a cero, ¿sí me hago entender? O sea, es decir, sí, para resumido, sí, es simplemente gráfico, mira que te lo muestra más bonito, te muestra también como estos intervalos, que que las distribuciones no se vayan a salir, en cambio en este, pues, no te muestra eso. Mira. Es estético. ¿Listo? Entonces, Carlitos, en el chat coloqué las 4 cosas que faltan. Primero, calcular la función de autocorrelación de los retornos al cuadrado. Después, graficar el histograma. Después, las estadísticas descriptivas. Y por último, la prueba de normalidad. Primero, estamos mirando que hay heteroceasticidad con esa de autocorrelación parcial, heteroceasticidad. Listo, entonces, profe, eso también se puede sacar con los valores absolutos, ¿te acuerdas? También, en valor absoluto y los retornos al cuadrado, sí, las entonces, dos. Hagámoslo con valor absoluto. ¿Cómo saco valor absoluto? También hay una función por defecto que se llama ABS. Ay, aquí no me la sacó. ABS y... ABS de los retornos. Entonces, si yo lo corro, por ejemplo, aquí, bueno, aquí todos estos valores, si eran negativos, pues ya van a quedarme positivos. ¿Listo? Entonces, voy a crear un vector así mismo que me grafique esto mismo, pero con los valores absolutos. ¿Listo? Entonces... Carlos, una pregunta, o sea, pero eso es para las personas que su serie financiera tenga algún retorno negativo, o todo lo tenemos que hacer volverlo absoluto. Sí, porque lo puedes volver absoluto o al cuadrado. Igual, acuérdate que como estamos hablando de variaciones. Bueno, no, mentira, si tu serie es el PIB, no va a ser... El DTF, la mía es DTF y no hay nada negativo. No hay ninguno negativo. No hay retorno, no importa. No importa. Igual hago el En ABS. general, eso es lo que se esperaría de una serie, que tenga cambio. La DTF puede tener cambios negativos. O sea, nos vamos a calcularle
Ok. El mínimo, el máximo, el promedio, la moda, la media, la desviación estándar, porque no es la DTF negativa, sino los cambios en la DTF, suben y bajan. ¿Sí? Profe, Listo, sí, señora. Listo. ACF era autocorrelación, ¿qué más? Función de autocorrelación. Función de autocorrelation function. De function. Ya. Y la otra es partial autocorrelation function. Bueno, Entonces, para hacer el retorno absoluto es... El disculpa, Carlos, ¿cómo lo ABS, habías hecho? ¿cierto? La ABS. función ABS de lo que sea, y Ajá. este lo volvemos un TS, un objeto TS, así como habíamos visto que hay un XTS y hay un SU, pues aquí lo vamos a volver un TS. Ahí ¿Listo? creo un objeto que se llame mismo retorno. Brain return absoluto o valores absolutos, Valor como absoluto, quieran listo. ver, y lo crean, ¿listo? Entonces, miren una cosa, muchachos, esto, aquí hay algo, y es que tengo tres tipos de objetos aquí cargados en R. Uno que es un time series y es porque yo le di este código, TS. Entonces, TS es como un as.su o un as.xts. Está el objeto su, que era lo que ya habíamos visto antes, y está un XTS. En general, o sea, ya no hablando en R, en general todo esto son series de tiempo. Pero R lo lee tres formas de leer las series de tiempo: XTS, su o un time series. Eso ya pues depende, como les digo, de la función que estemos usando, de los paquetes, etcétera. Para esto pues vamos a usar específicamente el TS, ¿listo? Y con el TS, una vez ya tengo mis retornos en valores absolutos, pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos arriba. Entonces vamos a ver la función de autocorrelación. Entonces aquí, función de autocorrelación, pero de los retornos absolutos. ¿Listo? Y aquí entonces me va a salir, miren, ya estos son los valores absolutos. Y exactamente lo mismo para la parcial. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos los retornos tanto para la autocorrelación normal y la parcial de los valores absolutos. ¿Listo? Asimismo, podemos ver el QQ norm plot, que era el que habíamos visto antes. Miren que en mi caso, y bueno, en su caso también, obviamente, se cambió un poco la forma de esta distribución, porque estamos hablando ya de valores absolutos. Y si queremos ver entonces como tal el gráfico de cómo se verían, está acá. Esperen, yo lo comparto más grande para que empecemos desde cómo se verían nada más. Esperen un momentico, lo miramos aquí grande. Ah, espérate. ¿Por qué no me está? Listo, ahí están viendo, ¿cierto? Sí, el Entonces, gráfico. señor. Listo, entonces miren, por ejemplo, que obviamente ya ahorita no tengo variaciones negativas, porque pues lo que hice ahorita fue volver todas esas variaciones en valores, bueno, positivos, sí, en valores absolutos. Entonces, miren la diferencia, y eso entonces ya lo podemos evidenciar también en las funciones de autocorrelación que graficamos ahora y la distribución normal. Esperen. ¿Me puedes volver un momentico ahí, por favor, Carlos? ¿En dónde? ¿Te puedes devolver? Para ver cuál. ¿Cómo graficaste eso? Ah, ok. Pero hay que calcular la función de autocorrelación, pues probar que los errores absolutos están correlacionados, autocorrelacionados. O sea, Sí, calcular. entonces, espérate, comparto bien la pantalla para que veamos. Yo ahí tengo una pregunta. Sí, dale, Daniel. Yo ahí le apliqué pues para tener los valores absolutos, pero me siguen saliendo valores negativos. No sé. Miremos a ver porque no te debería. Muéstrame a ver tu pantalla. Mira, aquí está. Aquí le saqué los absolutos. Y aquí le hice la gráfica a esto, pero sigue saliendo. No, porque dale plot. O sea, aquí lo que estás graficando es tu función de autocorrelación, que son los errores, cómo se distribuyen o cómo están autocorrelacionados. Dale plot de tu tasa de retorno absoluto. No, pero el plot solo, no el QQ no. Lo de TS también es para crear un objeto en el que R lo interprete, ¿cierto?
Sí, exacto, es una serie de tiempo. Carlos, yo tengo una pregunta. O sea, Sí. necesitamos ponerlo en un orden. No, ese fue el orden que yo le CF, puse, Cuckoo, pero- no plot o como nosotros que podamos hacer. Sí, exacto. Entonces, si quieren, alguien que comparta su pantalla y muestre, digamos, la diferencia de cómo lo tuvieron absoluto a cómo lo tenían antes, para que podamos ver. Yo puedo compartir si queréis. A mí, yo creo que Dale, ya, dale, Juan José. creo que ya lo tengo. Mira. Ahí yo creo que la tengo. Mira, aquí ya está en el cuadrado, ¿cierto? Sí. Todo. Ujú, exacto. Es que cuando no estaba el cuadrado quedaba así la de la libro. Mira, así. Eso, mira. ¿Sí ves? Entonces ahí Sí, tenés negativo. variaciones negativas y positivas de tus Y retornos. aquí están los retornos de los bonos también negativos, ¿no? Exacto. Ya, con esos dos últimos gráficos ya quedan positivos y Ujú, positivos. exacto, sí. Sí, ahí ya lo puedes ver. Y asimismo, tu función de autocorrelación va a cambiar, tanto para los valores absolutos como para los Pero valores mira que normales. la autocorrelación no sé por qué, creo que quedó igual, ¿no? Mira que Esa se interpreta como que las varianzas de la LIBOR no dependen de varianzas del pasado. Así se interpreta esto. ok, y la de los bonos. Ah, y la de los bonos, Ahí mira que sí, antes no se sabía y aquí. ahí sí hay una. Entonces la varianza en las rentabilidades de los bonos dependen de, no son independientes, están autocorrelacionadas. Pero antes no me daba así, creo, no importa, no. Antes me Pero, daba, mira. no al cuadrado. Ok, Cuando no estás al cuadrado, estás hablando de los retornos. Cuando estás al cuadrado, estás hablando de las varianzas de los retornos. ok, pero está bien, ¿cierto? Sí. Perfecto. Listo, muchachos, por ejemplo, si yo lo quisiera hacer al cuadrado, ¿cómo lo haría? ¿Cómo se es? Square, que es square root, SQTR, ¿es qué? O elevado al cuadrado. Ese QRT es para la raíz. Ah, sí. Entonces sería exponencial, algo así. Estaba adivinando. Más o menos, está cerca. Lo que haría, espérate. El moñito al cuadrado. Exacto, tal cual. Espérate, yo comparto para que veamos. Listo, entonces aquí lo que haría es, en vez de decirle que me saque valores absolutos, aquí, espérate. Así, ¿cierto? Y lo volvemos un TS. Listo, entonces ahí, bueno, venga, entonces este no es un absoluto, sino que le vamos a decir x2. Listo, que lo cree. Y ahora entonces vamos a graficarlo. Entonces plot ya no va a ser de punto ABS, sino de punto XP. Y aquí la vemos. Esto no se ve grande. Bueno, pero aquí lo ven, ¿listo? Esta es. Y asimismo lo puedo hacer entonces para la función de autocorrelación, ¿no? Entonces lo voy a calcular tanto para la autocorrelación normal como para la parcial y también para mirar la distribución normal. ¿Listo? Entonces lo hacemos, miren. Lo tenemos para la PACF y para la Cuckoo Norm Plot. Y miren que, no sé si se acuerden, la que yo hice con los valores absolutos es muy parecida a esta. ¿Sí? Más o menos deben guardar como la misma similitud si yo lo hago tanto para valores absolutos como para el cuadrado, dado que estamos hablando como de la varianza, ¿no? Pero ojo ahí que no hay que hacer la normalidad de los errores al cuadrado, de los retornos al cuadrado ni de los retornos absolutos. Era solo para mostrarles que Carlos lo hizo. Sí. Carlitos, pero paras ahí un minuto porque se nos va a acabar la clase y yo necesito definir. Igual esta no se cierra, ¿no, profe? Porque Esa no se cierra porque el tuyo, profe. Esta no, pero yo tengo clase. Entonces miren aquí. Miren el libro, ya lo coloqué. El libro es solo coloqué el capítulo 3, pero el libro es de la CFA. Es que yo enfatizo y no es que sea cantalituda.
sino porque esto lo debe saber todo financiero. Modelamiento de riesgo financiero y optimización de portafolios con R. Ah, no, este no es de la CFA, pero les pongo el otro capítulo que sí es de allá. Entonces, este es con solo R. El capítulo 3 es de hechos financieros. Perdónenme un minuto. Hechos estilizados de los retornos de los mercados financieros. Estamos para series univariadas. Entonces, vamos a la página 29. Esa fue la que coloqué en la semana 5. No en la semana 6, sino semana 5. Entonces, 9, 25, 27, 29. Entonces, aquí están los hechos estilizados. Lo que yo hice, ¿se acuerdan que les había presentado estos 6? Lo que hice fue pegar este con este para que estuvieran hablando de la distribución leptocúrtica y sesgada. Lo que hice fue pegar este clúster de volatilidad con varianza volatilidad y este lo dejé solito. ¿Listo? Miren, está el programa en R, ¿cierto? Mira el F-Basics. Otra que piden el EMIR y toman datos de Siemens. Bueno, y le hacen hecho estilizado 1, grafíquelo. Incluso podríamos hacer el box plot y la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial. Los hechos estilizados, el 2, perdónenme, y entonces aquí calculan el valor absoluto de la serie y hacen del valor absoluto la función de autocorrelación y autocorrelación parcial y hacen el QQ norm plot y hacen la gráfica y miran los clústeres de volatilidad. Y empiezan a hacer el análisis, los retornos diarios, el box plot, la autocorrelación, función de autocorrelación parcial, de los retornos absolutos, faltó de los cuadrados y ya. Esta de las series multivariadas no lo vamos a hacer como está ahí, sino vamos a tratar de relacionar esas dos series como está en la presentación. Entonces no lo vamos a hacer como está aquí, sino lo iniciamos la próxima clase. Entonces, iniciamos la próxima clase lo multivariado. Ahí voy a parar de compartir, de grabar.